Tener muchos años en medios nos da nos da cierta experiencia. Y es que en este tipo de programas nosotros no tratamos de llevarles a ustedes noticias que la califican los periodistas como calos de un palo. Nosotros no damos palos aquí. Nosotros lo que tratamos es de llevar experiencia para solucionar problemas. Y tenemos los sábados agropecuarios, los miércoles tenemos la medicina y así tenemos seguridad social los jueves. Pero quería, antes de dar el nombre de nuestro invitado, contarles que para un matrimonio, un hombre y una mujer, que se pongan de acuerdo, se casen y tengan una familia, ese hecho solo produce suficiente trabajo para ocupar a esa pareja todo el tiempo, durante casi toda la vida, que esos hijos se emancipen. Si le suma que una de las dos tiene que trabajar, por más suave que sea el trabajo, es suficiente trabajo para que se lesione una parte de la familia. La falta del padre, que sale a las 7 y llega a las 7 o las 8 de la noche. Si además de tener que salir, esa persona es médico, el asunto es más grave porque tiene que atender enfermedades de terceros, de otras personas. Y casi nunca médico de su familia, o muy poco. Si esa persona tiene mucho trabajo, la situación es grave, toda más grave. Y si esa persona tiene que actualizarse por lo menos 2 o 3 veces al año, salir, le complica mucho la vida a sus pacientes. Pero hay un elemento más, que es, si ese médico es médico de médicos, entonces ya el problema es muy serio. Y ese es uno de los problemas que tiene nuestro invitado. Tiene mucho trabajo, por tanto, nosotros no vamos a poder, ni en este programa, ni en una serie que le vamos a ofrecer, porque él no tiene tiempo para venir toda la semana o todos los meses a contestar preguntas, porque tiene muchos pacientes que ver. Y el paciente va primero que el programa. Le damos la bienvenida al doctor Contreras. Doctor, hay muchos doctores Contreras, pero este es Fernando Contreras, el gastroenterólogo, que además está de moda. Y ese es un fenómeno que él no conoce. Él no conoce lo que es estar de moda. Siempre en la capital ha habido un médico de moda. ¿Usted no ha oído a algunos pacientes decir, ese médico hace gentes? Hace gente. O sea, que llegan desbaratados así, sí, y los sana. Bueno, a veces ellos tienen que usar algunos mecanismos para no ver mucha gente, porque no tienen el tiempo para hacer. Le damos la bienvenida al doctor Contreras y le voy a pedir que ya tenemos suficientes preguntas, que no me las sacan por ahí. Sí. Doctor, gracias por venir. Gracias, Bolito. Para mí siempre es un placer venir aquí, gracias, Carlos, porque la verdad es que tú eres una de las personas, sin querer sobrepasarme, que hace las mejores preguntas que un entrevistado puede hacer. La implantación de la seguridad social mejoró los servicios que tienen que ver con su especialidad, o en cierta forma lo complicó. Me refiero a la gastroenterología desde la boca Telano. No, yo creo que la seguridad social, claro que ha mejorado, sobre todo el servicio a la población. Sí. Yo creo que hay mucho más gente que tiene acceso a los servicios de la medicina en general y de la gastroenterología, sin duda. La gastroenterología, por suerte, es una especialidad donde la tecnología, que es extremadamente importante hoy día, el uso de la tecnología para hacer una buena gastroenterología, no es algo tan caro, no es una cosa prohibitiva, no es una cosa que depende totalmente de los hospitales, sino que casi cada especialista de la gastroenterología puede montar la tecnología que necesita para hacer un buen trabajo.
Entonces yo creo que el acceso que tienen las personas a la seguridad social y la recompensa a los médicos para poder hacer la inversión y poder realizar su trabajo ha ayudado, por un lado, al sector médico y por otro lado a la población. Claro, siempre la seguridad social y siempre los seguros en general van muy por debajo de lo que realmente se requeriría o requeriría el especialista para hacer un mejor trabajo. Doctor, el problema es que una cosa es un procedimiento y una cosa es una consulta. Si una persona va a un centro de atención primaria, supongo que si tiene un trastorno gastrointestinal, lo ve el médico o la doctora que ve medicina familiar. No sé si medicina interna, pero medicina familiar segundo. Entonces, o resuelve o refiere. Si refiere a un gastroenterólogo, entonces viene o una consulta o viene un procedimiento. El procedimiento generalmente es la endoscopía, la gastroscopía o la colonoscopía. Pero si es una consulta, le pregunté por qué. Es que es imposible, doctor Contreras, que un médico pueda sostenerse con tarifas de consulta que para usted ver a un paciente no lo puede ver en 15 minutos, a menos que tenga una parafrenaria de personal, que entonces eso sí es costoso. A eso me refiero, a de que si la mecánica más la tarifa puede entorpecer un buen diagnóstico. Oh, no hay duda, o sea, no hay duda de que las tarifas de la seguridad social o tienen que ser muy bien dirigidas, como tú bien dices, donde los casos más complejos los maneje el especialista, los casos más sencillos los maneje la medicina familiar, o el médico internista o el médico general. Pero la realidad es que los casos más complejos requerirían más tiempo, y si requerirían más tiempo deberían tener también una mejor remuneración. Porque al final del día nadie es mágico. O sea, la mayoría de los diagnósticos, de los mal diagnósticos, no necesariamente están relacionados a no saber lo que usted tiene, sino a que no dedicaron el tiempo para sentarse a hablar con el paciente, oír al paciente, revisar todo lo que el paciente se ha hecho o revisar luego lo que tú tienes que indicarle, más las limitaciones que también te da la seguridad social en el sentido, o los seguros en general, no solamente la seguridad social, en el sentido de las pruebas diagnósticas que tú tienes que hacer para hacer un buen diagnóstico. O sea que la limitación de los recursos en este país y en todos los países realmente, sobre todo inclusive en los países desarrollados donde hay seguridad social más avanzada, la limitación de los recursos sin duda que es un elemento que limita la calidad de la medicina. Bien. Doctor, tradicionalmente se utilizan medicamentos que se han permanecido siempre en el vademecum del médico. Otros le llegan, se lo trae una revista médica, se la trae un visitador, viene el nombre genérico, después viene el nombre de marca. No es para el médico en ejercicio, el laboratorio que investiga y el que desarrolla. Por ejemplo, usted no sabe de lo que le voy a hablar. Había un laboratorio que se llamaba Fenro, que usted no sabe de lo que yo le hablo. Y ese laboratorio era especialista en hormonas, producía hormonas de todo tipo. Y hoy todas esas hormonas de hace 50 años se siguen usando igual ahora. Yo le pregunto, en el caso de la gastroenterología, la leche para la acidez, el Pepto-Bismol, el antiácido blanco ese, el Malox. El Malox. Y ahora que viene las benditas Nexium y sus similares, ¿sustituyeron aquellos o son con usos específicos? Diferente, perdón. Bueno, primero déjame hacer un comentario. Yo espero que la época donde el conocimiento de los nuevos medicamentos por parte de los médicos sea porque se lo trajo un visitador, yo espero que eso haya pasado. O sea, yo creo que hoy día el médico tiene que estar lo suficientemente actualizado para que
conocer cuáles son los nuevos medicamentos, pero en base a su actualización en su propia especialidad. No hay duda que gracias a Dios la medicina ha ido evolucionando. O sea, cuando yo empecé a rotar como estudiante en la clínica Abreu, recuerdo al doctor Brosa indicarle a una paciente leche cada 3 horas. Porque en su época, donde no había ningún medicamento para controlar el ácido, ese era un tratamiento para un paciente con úlcera. De esa prescripción al uso de un inhibidor de bomba de protones hoy día es casi la diferencia de un carruaje alrededor del Monumento de Santiago y un Mercedes-Benz. O sea, gracias a Dios la medicina ha evolucionado, inclusive la farmacéutica ha evolucionado, y hay mucha gente que tiene siempre animadversión a usar medicina. Yo digo, bueno, la medicina es la principal responsable, la farmacéutica es la principal responsable de que hoy la expectativa de vida sea casi 80 años y antes era 30 años. Entonces, ese es un buen ejemplo. Tratar la acidez o tratar una úlcera hoy día es con un medicamento que tú te tienes que tomarlo una vez al día, y la dieta se ha vuelto totalmente irrelevante. Naturalmente, eso no quiere decir que no tenga cierto uso. Los antiácidos tienen cierto uso en pacientes que tienen acidez muy ocasional o como un coadyuvante cuando tú estás tratando con inhibidor de bomba de protones. Un paciente que en algún momento tiene una acidez, tú la puedes usar, pero no como una terapia de entrada porque no es suficientemente buena. Se usa mucho que la persistencia del síntoma o de los signos es lo que hace que el paciente vaya a la consulta. Pero le gusta orientarse, es decir, que dime cuándo es que ya hay peligro. Por ejemplo, si a usted le dicen en la calle, un amigo, aprovechan el médico, me dice, mira, yo tengo en la boca el estómago como si tuviera una soga que me aprieta y hasta me siento a veces un problemita ahí. Y me parece que es esófago, la boca, el estómago. Tú dices, mira, ve a consultar, porque eso no es, o tengo siempre acidez en la mañana. ¿Cuáles son, no solamente esos dos, las situaciones en que el paciente debe de ir al médico sin pasar por una consulta de atención primaria, sino ir al especialista en gastroenterología? Bueno, depende de cuál sea la patología. Lo primero yo creo que hay que tomar en cuenta es cuál es la edad del paciente. O sea, hay cosas, los grupos de edades te ponen en riesgos diferentes. O sea, un muchacho de 25 años que tenga acidez probablemente es reflujo gastroesofágico. Una persona de 65 años que tenga esa molestia que tú estás describiendo, entonces ya de entrada eso es un factor de riesgo. Y luego hay otras cosas que nosotros llamamos que son las banderitas de alarmas, las banderitas rojas, que son la edad, obviamente es uno de ellos, el pérdida de peso, que el paciente vomite, que el paciente vea sangre, que el paciente tenga anemia. O sea, hay elementos que te hacen tomar con mucho más seriedad el caso versus si tú lo tienes o no lo tienes. Y la tríada esa del paciente que va y lo mandan a hacerse una prueba, hernia hiatal, Helicobacter pylori y reflujo. Esas 3 cosas se pueden diagnosticar sin ningún tipo de equipo. Es decir, que el médico clínicamente lo pueda definir o necesariamente necesita para el Helicobacter un diagnóstico. Bueno, mira, en primer lugar, el término... Eso está como impreso ya en los reportes. Sí, mira, en primer lugar, el término hernia hiatal siempre yo creo que está muy sobredimensionado en la población, porque la gente asume que el tener acidez o el tener reflujo es sinónimo de tener hernia hiatal. Y la realidad es que no es así. El elemento más importante para que alguien tenga reflujo gastroesofágico o acidez que le suba al pecho es la función del esfínter esofágico inferior, que es como si fuera una valvulita que hay entre el esófago y el estómago. El tener una hernia o no, si tu esfínter funciona bien, es irrelevante. Ese es el primer problema. El segundo problema es que la cosa más fácil de sobrediagnosticar en una endoscopía es una hernia hiatal, porque el paciente nada más tiene que hacer como el gag de tratar de vomitar, que es muy común durante la endoscopía, y ya puede interpretarse como una hernia hiatal. O sea que
con muchísima frecuencia. Yo te diría que la mayoría de los pacientes que llegan a mi oficina con diagnóstico de hernia yatal no la tienen. Eso es en cuanto a la hernia yatal. En cuanto al Helicobacter, hay formas invasivas y no invasivas de hacer el diagnóstico. Obviamente, para hacer el diagnóstico hay que hacer una prueba. Tú no puedes hacer un diagnóstico clínico porque en el fondo, te voy a poner mi ejemplo, yo tengo Helicobacter, yo me di cuenta, o ayer revisando con una de mis hijas, una de mis colegas hijas, que yo tengo diagnosticado Helicobacter desde hace más de 10 años y sin embargo yo no me lo he tratado. El diagnóstico lo hice porque cuando compré el equipo para hacer la prueba de aliento me la hice y luego me hice una endoscopía. Yo no tengo síntomas, obviamente debería tratármelo, pero no hay forma de hacer un diagnóstico clínico de Helicobacter. Si tú tienes acidez, tú tienes que diagnosticar no solamente si hay Helicobacter, pero si hay una úlcera. Entonces, si tú lo único que, de nuevo, volvemos a la edad, si tú tienes 25 años y tú tienes acidez, tú quizás mandas a hacer Helicobacter de aliento o de materia fecal porque ese paciente no va a tener algo serio. Ahora, si tú tienes 65 años y tienes acidez y tienes pérdida de peso, tú tienes que hacer una endoscopía. Y la persistencia, la presencia de ese Helicobacter, como le pasó a usted, sin tratamiento, ¿qué consecuencias puede tener al final del camino? Realmente puede tener. La realidad es que la mayoría de la gente que tiene Helicobacter nunca va a tener problemas. Pero no es fisiológica la presencia del Helicobacter. No, para nada. O sea, el problema con el Helicobacter es que su presencia siempre implica inflamación en el estómago. Esa inflamación continua puede provocar una cascada de eventos que van desde primero lo que se llama metaplasia intestinal, que es tejido del intestino en el estómago, segundo atrofia y tercero, esa atrofia, la combinación de metaplasia intestinal y atrofia es una lesión precancerosa. O sea que la presencia del Helicobacter puede llevarte a un cáncer de estómago o a un linfoma, pero la realidad es que la mayoría de la gente que tiene Helicobacter no va a desarrollar ni cáncer de estómago ni cáncer ni linfoma. El otro riesgo de tener Helicobacter es que la mayoría de la gente que tiene úlceras es porque tiene Helicobacter, excepto los que toman medicamentos como el diclofenac que mencionábamos ahorita. O sea que no es saludable tener un Helicobacter, pero lo que te quiero decir es que clínicamente tú no puedes hacer el diagnóstico de Helicobacter. La diferencia es si hay que hacer algo invasivo versus no invasivo. Y por suerte hay métodos no invasivos. Doctor, Carlos tiene varias preguntas, pero nosotros quisiéramos... Usted ha mencionado ya más de una vez edad. Y yo quiero decir que el médico, fuera de que tiene que tener conocimiento y memoria, es decir, acordarse a tiempo de lo que conoce, porque a veces se sufre mucho de que llega un paciente y el médico no piensa en lo que tiene que pensar. La pregunta es la siguiente. Si te llega un enfermo al consultorio, un niño recién nacido, que posiblemente usted piense en píloro o algo de eso, si llega un adolescente con acidez, si llega un empresario que tiene mucho trabajo con algo de dolor de estómago, úlcera, lo que sea, dígame, ¿cuáles son los diagnósticos que usted piensa, dependiendo de la edad del paciente y del interrogatorio naturalmente, en que tú puedes decir, si tiene más de 60 años, yo descarto tal cosa, pero me focalizo en tal cosa. Si tiene un dolor de estómago, converso un poquito más a un joven empresario con problemas, porque a veces una deuda te hace un hoyo en el estómago y el gastroenterólogo tiene que ser un chin psiquiatra para saber que ese hoyo lo produjo un ácido que le hizo. Realmente, edad y enfermedades en gastroenterología. Sí, te voy a poner el caso del reflujo gastroesofágico. En un niño de 1 año, el reflujo gastroesofágico es extremadamente común, pero a medida que va creciendo desaparece. Entonces ese es un paciente que tú lo tratas, pero tú sabes que va a llegar un momento en su desarrollo que esa patología va a desaparecer. Un joven de 25 años con reflujo gastroesofágico, tú lo tratas, pero no necesariamente tienes que hacer una endoscopía. Ahora, un paciente de más de 40 años, sobre todo si es varón y de raza blanca y tiene 10 años con reflujo, necesariamente tú tienes que hacerle una endoscopía porque ya ese paciente podría tener cambios en el esófago que predisponen a cáncer
que es tejido del intestino en el esófago. Si tú encuentras ese es un paciente que necesita seguimiento, porque de lo contrario necesita seguimiento y tratamiento para disminuir el chance de que desarrolle cáncer de estómago. La longevidad trajo enfermedades que no existían, pero al hombre vivir más, pues aparece el Alzheimer, ¿verdad? Ya después de los 60 y 70 y 80, que antes era en gastroenterología, hay algunas que son muy avanzadas con la edad, solamente en Bueno, no hay duda de que, por ejemplo, los cánceres son más frecuentes en personas de edad, o sea, es más frecuente es más frecuente tener un cáncer de estómago, de colon a medida que va avanzando la edad, aunque curiosamente en la última década se ha observado un aumento inusitado de cáncer de colon en personas de menos de 50 años, al extremo de que la primera colonoscopía ahora ha bajado de la recomendación de ser de 50 años a 45 años. O sea que yo creo que en gastroenterología el principal problema de la edad es la aparición de cáncer, más que otra cosa. La venta libre de productos como el omeprazol, que evitan la acidez y que alguna gente lo toman hasta como preventivo, ¿no? ¿Usted no lo considera que puede ser peligroso? Mira, con la venta libre pasa algo bien curioso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que controlan mucho los medicamentos, los inhibidores de bomba de protones inicialmente eran vendidos con prescripción médica. En la actualidad, lo que hicieron, que nunca he entendido, ¿Son venta libre? Hoy son con venta libre, pero en dosis más bajitas. O sea, por ejemplo, el omeprazol, el esomeprazol de prescripción es de 40 miligramos, el que vende en la farmacia de venta libre es de 20. Algo absurdo, porque si tú tienes 40, nada más tienes que tomar 2. El Nexium es omeprazol. El Nexium es esomeprazol. Pero todo eso es lo mismo. Exacto. Yo creo que la gente tiene que tener cuidado y la realidad es que si se llevaran de las instrucciones de los medicamentos de venta libre, donde te dicen, te lo puedes tomar por una semana, no te lo tomes por más de una semana, eso en realidad está diseñado para que si tu dolencia sigue luego de unos días, tú vayas al médico. Pero desafortunadamente la gente lo interpreta o no le hace caso a eso y lo sigue tomando y cuando llega al médico es muy tarde, o peor, cuando tú se lo indicas por más de una semana, te dice, doctor, pero yo leí que nada más puede ser por una semana. Entonces la realidad es que la venta libre es un problema, pero sobre todo en otros medicamentos como es por ejemplo los antibióticos, en donde se abusa de manera abusiva. El doctor Han ayer lamentó mucho que no pudieran coincidir porque el doctor Contreras nosotros tenemos un problema y es que no podemos abusar porque cada vez que él viene aquí él pierde. Pierde mucho, sí, pierde mucho, entonces no puede venir mucho, pero el doctor Han ayer le íbamos a plantear el tema de la colostomía, es decir, cuando un cirujano tiene que cortar un pedazo de tripas y tiene que conectar a la pared intestinal para poder hacer durante un tiempo o definitivamente sus necesidades fisiológicas. Doctor, cuando es cáncer y cuando es poliposis o algo de eso, son los únicos 2 casos en que hay sección de intestino que hay que sacar por la pared abdominal el intestino. Sí, mira, la necesidad de una colostomía no necesariamente está relacionado al diagnóstico per se de por qué se está haciendo, sino a si pudo prepararse adecuadamente el colon o no, esa es una, o si hay suficiente espacio para poder conectar los 2 segmentos que tú vas a unir, o si hay un proceso inflamatorio que lo impide. O sea, yo diría que las 3 causas principales de una colostomía son cuando el paciente se presenta con un tumor obstructivo, en donde tú no pudiste limpiar el colon antes de la cirugía, entonces se remueve el segmento obstruido y se hace la colostomía para que luego poder hacer la conexión. O, por ejemplo, un proceso diverticular donde hay un proceso inflamatorio tan grande donde tú prefieres
cortar, dejarlo separado y luego que ya no hay la inflamación, unirlo. A veces, cuando tú tienes que cortar un segmento muy grande o muy cercano al ano, tampoco puedes hacer la conexión, entonces hay que hacer una colostomía. Bien. O sea que no depende tanto del diagnóstico, sino de la circunstancia preoperatoria. Doctor, cuando se introduce un tubo para estudiar el estómago, se llama gastroscopía, ¿sí? Sí. Y cuando es por el colon, se llama colonoscopía. Nosotros queremos saber si realmente es un tubo para saber qué hay o si hay casos en que el médico intervencionista, porque está interviniendo ya el organismo, no es un clínico de la gastroenterología, tiene que hacer algún procedimiento en el intestino o en el estómago, que si se puede hacer algún procedimiento, además de ver. Sí, no, gracias a Dios, la evolución de la tecnología nos ha permitido a que la endoscopía hoy no es una herramienta solamente diagnóstica, sino también terapéutica. Nosotros podemos quitar pólipos, nosotros podemos dilatar estrecheces, nosotros podemos parar úlceras, nosotros podemos sacar piedras de la vía biliar, en el caso de... ¿De la vesícula? No de la vesícula. La vesícula... en el colédoco. En el colédoco, exactamente. Que entonces en esos casos se llama duodenoscopía. O sea que hoy día nosotros podemos poner lo que se llaman prótesis, que son si hay una estrechez ya sea por algo benigno o por algo maligno que está impidiendo el paso, ya sea del esófago, del estómago, del duodeno o del colon, uno puede poner... ¿Y se puede cauterizar una úlcera gástrica? Sí, las úlceras, hay diferentes herramientas para parar los sangrados. Tú puedes inyectar una solución esclerosante o una solución que provoca vasoconstricción, tú puedes cauterizarlo, tú puedes utilizar argón, que es un gas que cauteriza los vasos. Tú puedes utilizar, hoy día hay herramientas inclusive para utilizar el polvo que se usa en las guerras para parar los sangrados, tú puedes hacerlo a través del endoscopio. Tú puedes poner ligas, tú puedes poner clips metálicos de diferentes formas y formas, diferentes tamaños y formas. O sea que hoy día yo te diría que son muy pocos los casos de úlceras sangrantes que llegan a cirugía, por un lado. Por otro lado, el 99% de los pólipos que nosotros encontramos en el colon lo podemos remover a través del endoscopio sin necesidad de mandar a ese paciente a cirugía. ¿Y se puede hacer biopsia de ese pólipo o lo queman y se queda? No, siempre lo mandamos al patólogo, pero lo importante es, por ejemplo, yo ayer quité un pólipo de más de 2 centímetros que quizás hace 20 años, hace 10 años ese paciente hubiera ido a cirugía. ¿Qué diferencia hay entre un pólipo y un divertículo? Si un pólipo es un crecimiento anormal, que es una lesión premaligna, es el paso anterior, el preámbulo para el cáncer. El divertículo es una debilidad de la pared en donde hay una interrupción de la capa muscular, que es lo que le da la fortaleza a la pared del colon, y en esa interrupción la membranita interior del colon, que se llama mucosa, sale y forma como si fuera una vejiguita. Esa vejiguita no tiene capa muscular, entonces se perfora muy fácilmente. Cuando se perfora, entonces el contenido del colon, que está lleno de bacterias, va a la cavidad abdominal. ¿Y el divertículo se puede llenar de alimento? No, el divertículo siempre está lleno de materia fecal. El problema es cuando se pincha, porque esa materia fecal tiene la flora del colon, que en el colon es beneficiosa, pero si sale al peritoneo, entonces produce un proceso inflamatorio que da dolor, fiebre, escalofrío, y eso es lo que se llama como diverticulitis. Y eso debe ser tratado con mucho cuidado. ¿Qué longitud tiene el tubo digestivo de la boca al ano? Mira, es variable, pero más o menos. Pero son varios metros. Varios metros. El largo es el intestino delgado. El colon ¿Dónde tiene como, se hace sólida la materia fecal? En el colon. En el colon, y yo diría ¿Todo que... el intestino delgado es líquido? Totalmente líquido. Por Doctor, ejemplo, nosotros tenemos un método diagnóstico que se llama cápsula endoscópica, que es de las maravillas tecnológicas. Es literalmente una cápsula, pero es una cámara fotográfica que tira alrededor de 100.000 fotos y una batería que dura alrededor de 14 horas y tiene flash. Tú te la tragas y ella va viajando a través primero del estómago, luego del intestino delgado. ¿Cuántas horas está ahí? Es variable dependiendo de lo rápido de tu tránsito intestinal, pero el asunto es que
en el intestino delgado tú nunca encuentras solidez, materia fecal sólida. Una vez llega al colon, entonces ya hay materia fecal sólida. Doctor, en el caso de la bariátrica, una persona, primero, si el doctor Contreras cree positiva ese procedimiento, y segundo, si antes de hacerse una bariátrica procede una gastroscopía. Mira, lo primero es, yo creo que es un procedimiento o es una herramienta extremadamente útil dentro de todas las herramientas que hay en el tratamiento de la obesidad. Lo que yo creo que la gente debe entender que no es una vara mágica, o sea, que es una herramienta dentro de muchas, en donde si tú tomas el tema con la seriedad que amerita, porque la cirugía bariátrica es una cirugía y es una cirugía invasiva que tú cuando te sometes inclusive estás arriesgando tu vida. Por lo cual tú tienes que hacerte una evaluación psicológica, una evaluación por parte de endocrinología, una evaluación por parte de nutrición y la cirugía y darle seguimiento después de la cirugía. Sin duda que es la herramienta más útil hoy día para el tratamiento de la obesidad, sobre todo de la obesidad mórbida. La ciencia ha logrado saber cada segmento intestinal qué función tiene, es decir, tal cosa se absorbe a nivel de estómago, tal cosa de duodeno, tal cosa, ¿se puede saber o eso no, ese intestino tiene función múltiple? No, no hay duda de que hay cosas que se absorben más dependiendo del segmento del intestino y por eso, por ejemplo, es diferente cuando tú te haces un bypass gástrico versus una manga, porque en el bypass hay un segmento en donde no pasa el alimento, entonces esos pacientes tú tienes que suplementarlo versus la manga donde no hay necesidad de hacerlo. Pero y la reducción de absorción, que viene una reducción de absorción por ese tipo de procedimientos y puede tener una consecuencia para la salud, o el paciente que se va a someter a eso debe ser advertido sobre un nuevo hábito alimenticio que tiene que asumir. Primero, depende de cuál método tú utilices. Hay métodos que son restrictivos, hay métodos que son restrictivos y malabsortivos. O sea, por ejemplo, la manga gástrica lo único que hace es reducir el volumen del estómago, pero la comida sigue pasando por el tracto intestinal completo. O sea, que no hay una disminución en la absorción. El bypass, además de que hace un pouch bien pequeñito del estómago, tú tienes también un bypass de parte del intestino, entonces hay una reducción de la absorción. No hay duda de que no importa cuál sea el método, tú tienes que tener un cambio dramático de tus hábitos alimenticios. Primero, porque de eso se trata, de que haya una restricción en lo que tú puedas alimentarte, pero segundo, es porque si tú no lo haces desde el punto de vista emocional y psíquico, tú siempre vas a encontrar una forma de truquear la cirugía. Sí. Y por eso es que es tan importante que el manejo de la obesidad tiene que ser un manejo integral y multidisciplinario. Y no es simplemente yo me voy a hacer la bariátrica porque estoy harto de hacer dieta. Bajo esa actitud nada funciona. Pregunta a alguien que si la hidroterapia del colon es segura. Yo también le añadiría a la pregunta si es médicamente recomendada. Absolutamente no. Esa es la barbaridad mayor que yo te puedo decir. O sea, no tiene ningún sentido. Mira, lo irónico de la bendita colónico, y tengo una amiga que quiere que yo me haga una, y ella desafortunadamente no lo va a lograr, pero es curioso porque las mismas personas que recomiendan eso siempre hablan de la flora intestinal. Y lo único que eso haría o lograría sería limpiar el colon. El colon no está sucio. Julito mencionó ahorita la colostomía, que es que tú sacas un segmento de materia fecal y lo sacas a una bolsita. El segmento donde no le llega esa materia fecal, a la semana tú le haces una endoscopía y está inflamado, lleno de úlceras. Tú les vuelves y lo conectas y a las 2 semanas eso está normal. O sea que ese concepto de que me estoy limpiando es un concepto errado y los colónicos, a la única persona que beneficia es al que hace ese procedimiento por la ganancia económica que tiene. Doctor, solo de alimentación y de medicamentos podíamos hablar durante 1 o 2 años corridos sin reposo. Pero antes de irnos, doctor Contreras, ¿qué alimentos de los del día a día
los dominicanos debemos de eliminar, no pensar. Segundo, ¿qué medicamentos solamente se deben usar en caso extremo porque pueden producir más daño que bien? En esos dos casos, alimentos, y alcohol. Bueno, en primer lugar, no hay alimento malo. No hay alimento malo. No hay alimento malo. Lo que hay malo es el exceso de alimento. Ah, ya. O sea, inclusive cuando hablamos de, por ejemplo, tratar el hígado graso, donde es fundamental la dieta, una dieta apropiada, no es que tú no puedas comerte una carne un día, no es que tú no te puedas comer un sancocho un día. Lo que tú tienes que hacer es limitar las porciones y tratar de comer lo más balanceado posible, donde no solamente sea grasa, donde no solamente sea carbohidrato, sino que tú incluyas fibras, que tú incluyas frutas, que tú incluyas vegetales, que tú incluyas proteínas y que tiene que haber grasa como quiera en la dieta. O sea que yo no creo que haya ni una sola comida que no deba ser comida. Lo que no debe haber ninguna comida que se coma en exceso. El mejor ejemplo, el mejor refrán es que hasta en exceso hasta el agua bendita hace daño. En cuanto a medicamentos que no deben ser usados, yo creo que la realidad es que los medicamentos deberían ser usados bajo prescripción médica, bajo recomendación médica. Entonces, hay medicamentos que son extremadamente útiles y muy seguros, hay medicamentos que no son tan seguros, pero son muy útiles frente a determinadas circunstancias. Es como todo en la vida en el fondo es un balance entre riesgo-beneficio. Si el riesgo de la medicina es mucho mayor que el beneficio, no vale la pena. Ahora, si el beneficio es mayor que el riesgo, aunque el riesgo sea grande, hay que usarlo. Bien, doctor, yo quiero pedirle excusa a los amigos que me han puesto un mensaje a mí y a Carlos, porque se nos queda aparentemente lo más importante, pero no es así. Hemos tratado muchas cosas y, por ejemplo, nos hablan de colesterol y azúcar, las estatinas y la metmorfina y eso, que si los gastroenterólogos tienen que manejar eso. Mira, la realidad es la siguiente. Nosotros tenemos que manejar mucho el tema de las estatinas porque con mucha frecuencia nos mandan pacientes que tienen las pruebas hepáticas ligeramente elevadas y se asume que por las estatinas. La realidad, y es una buena pregunta que me alegra que tú la hagas, porque la realidad es que se muere más gente del corazón por el miedo a usar estatina porque le va a hacer daño al hígado que el daño que esa estatina le hace al hígado. En el fondo, las estatinas en el 99.9% de los pacientes no le hace daño al hígado. Es más, hoy día hay algunas de las estatinas que se están usando en pacientes con cirrosis avanzada porque tiene cierto efecto de disminución de la hipertensión portal. O sea que mi mensaje a la población es que no le tengan miedo a las estatinas si están bien indicadas. Pero por otro lado, el paciente que tiene el colesterol elevado, yo entiendo, yo no lo manejo, pero yo entiendo que es un paciente que necesita una evaluación cardiovascular para ver qué efecto ya ha tenido en su organismo el tener el colesterol elevado. Bien. Lo mismo pasa con el azúcar. Los pacientes que tienen azúcar alto, que son diabéticos, casi siempre tienen hígado graso y nosotros lo tenemos que manejar. Ahora bien, la diabetes es una enfermedad tan compleja que envuelve tantas cosas que debe ser manejada por un especialista de diabetes. Bien. Entonces, esos pacientes siempre los referimos. Bien. Doctor, finalmente, el tema de alcohol. Sí, la realidad con el alcohol es que... El exceso que usted dice, una copita no hace daño, pero realmente usted lo recomendaría eliminarlo. Bueno, hay pacientes que definitivamente, un paciente que tiene cirrosis no puede beber alcohol. Un paciente que tiene, aunque no tenga cirrosis, pero que el alcohol le causa trastornos en la función hepática, o un paciente que consume alcohol y ya ha tenido lo que llamamos hepatitis alcohólica, son pacientes que no pueden tomar alcohol. Un paciente que ha tenido una pancreatitis por alcohol no puede tomar alcohol. Un paciente que tiene una úlcera activa no puede tomar alcohol. La realidad es que los médicos no recomendamos alcohol, la toma de alcohol. Ahora bien, es parte de la sociedad, es parte de lo social, entonces ahí lo que volvemos a lo mismo, la moderación es la clave del juego. Sí, uno recibe a veces preguntas como que tenemos que dejar que nos excusen, que tenemos que dejarla para después, porque
Es imposible cubrir una especialidad que tiene que ver con el día a día. Es porque uno se la pasa comiendo, eso tiene que estar funcionando. Igual que, él no es endocrinólogo, dice que si una persona que es diabético rebaja de peso mucho, que si deja de ser diabético, porque entonces la caldera pues puede... No, oye, es un comentario interesante. Muchísimas veces el diagnóstico de diabetes en un paciente se hace porque ha perdido peso. Ahora bien, eso no lo deja de ser diabético. Muchas veces es la forma de hacer el diagnóstico. Ahora, hay muchos pacientes que por estar obesos desarrollan una resistencia a la insulina y el azúcar le sube, que si pierden peso se controla. Doctor, que si usted ha encontrado en forma casual una metástasis en un colon de un cáncer primario de otro lugar. Sí, pero es raro. Es posible. Que debuta en otro sitio. Pero es raro, pero puede ocurrir. Generalmente primario de colon. Generalmente es primario de colon. Y una ñapita, como dice el doctor, una ñapita. Usted habló del Helicobacter y así también hay otras cosas. Siempre están con nosotros y el peligro es que haya más de las que debe haber. No, el Helicobacter no debería estar con nosotros. O sea, una cosa es que la mayoría de la población en el mundo tiene Helicobacter y otra cosa es que debería estar. De hecho, quizás en República Dominicana la incidencia de Helicobacter es un 70%, pero en Noruega es un 30% o menos. Entonces, ¿por qué está ahí? Obviamente no sabe, probablemente por la falta de salubridad, pero no debería estar ahí. Pero la lucha es mantenerlo en un nivel bajito. No, la lucha es eliminarlo. Lo que pasa es que es un pajarito difícil porque es capaz de sobrevivir el ambiente más inhóspito del cuerpo, que es el estómago. Entonces, la eliminación es difícil. Yo no quiero despedir al doctor Contreras y que después algún paciente o alguna persona o el mismo doctor me diga, pues yo pensaba que tú me ibas a preguntar que qué efecto deja en una persona que haya padecido el coronavirus en las vías digestivas. Bueno, la verdad es que yo pensé que el 90% de las preguntas iban a ser el COVID. Bueno, mira, te puedo decir lo siguiente, de alguien que le dio COVID y que sus síntomas principales quizás fueron gastrointestinales, no hay duda de que, como todos sabemos, el COVID es una enfermedad compleja, muy compleja, y que aunque inicialmente se pensó que era una enfermedad respiratoria, hoy sabemos que afecta prácticamente todos los órganos. Y yo diría que luego, que fuera de los síntomas de fiebre y síntomas pulmonares, los síntomas más frecuentes son los gastrointestinales, de diarrea, malestar, pero la verdad, y puede afectar el hígado, pero la verdad es que los efectos a largo plazo en el tracto gastrointestinal no parecen ser tan grandes ni tan severos como se pensaba al inicio. Bien, doctor Fernando Contreras, gastroenterólogo, gracias. Vamos a ver si hacemos unos programas madrugada, porque es que hasta ahora el consultorio está lleno. Claro. Gracias, doctor. Con dolor de barriga. Bien. Gracias a ti.